¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo derivar de manera implícita para encontrar las primeras derivadas parciales de una función. Y bueno, pues tenemos en este momento la función s por el exponencial de z menos el exponencial de s por t más 4s cúbica por t igual a z. Nos dicen aquí que definamos que z es la función y las demás variables son variables independientes con las cuales vamos a derivar. Tengo en este caso s y t como variables independientes y z es mi función. No puedo derivarlo como tenemos o lo hicimos anteriormente, ya que no puedo despejar z. Lo que tengo que hacer es derivar de manera implícita. Yo voy a multiplicar, voy a poner aquí mi función nuevamente y voy a multiplicar, o más bien voy a derivar de manera parcial con respecto a mi variable. Voy a derivar con respecto de s en este momento toda mi función, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver qué nos queda. Aquí tengo un producto. Recuerden que s y el exponencial, en este caso de z, son dos funciones que dependen pues precisamente de s. La que sí puedo tomar como constante pues es la letra t o la variable t, ya que es otra variable con la cual no estoy derivando. Y bueno, aquí sería un producto. Recuerden que el producto es la primera función, ¿sí? Sería s por la derivada del segundo. Lo voy a escribir aquí con respecto de s del exponencial de z, ¿sí? Más la segunda función, que sería el exponencial de z, por la derivada parcial con respecto de s, pues de s. Esta es mi primera función, mi segunda función. Recuerden que la derivada de un producto es la primera por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y bueno, vamos con el que sigue. Me quedaría menos, ¿sí? La derivada parcial con respecto de s del exponencial de st. Recuerden que la derivada de una exponencial es el mismo exponencial por la derivada de su argumento, que sería la derivada parcial con respecto de s por t. Ahorita lo seguimos desarrollando. Y bueno, en este caso, t es como si fuera una constante y me quedaría más 4t por la derivada parcial con respecto de s cúbica, ¿sí? Esto ahorita lo resolvemos y esto es igual a la derivada parcial con respecto de s, pues de z, ¿sí? Vamos a seguir derivando, vamos a ver qué es lo que pasa. La derivada del exponencial de z, pues recuerden que es el mismo exponencial por la derivada de su argumento. Entonces me quedaría de esta manera, s por el exponencial de z por la derivada de z con respecto de s más el exponencial de z por la derivada pues de s con respecto de s, que sería un 1. Puedo poner aquí multiplicando por un 1 menos el exponencial de st por la derivada con respecto de s de s por t. La t es como si fuera una constante y la derivada de s pues recuerden que es 1. Más 4 t por la derivada de s cúbica con respecto de s, que me daría 3s cuadrada, se baja el exponente y se le resta 1 a ese exponente igual a la derivada parcial de z con respecto de s. Y bueno, ya tengo aquí una función que solo tiene pues s, t, z y tiene aquí derivadas parciales. Esta es precisamente la que quiero encontrar, por lo tanto voy a tener que despejar. Voy a ponerlo como s por el exponencial de z, por la derivada parcial de z con respecto de s, más el exponencial de z, menos el exponencial de st por t, voy a poner la t antes del exponencial, más 4 por 3 son 12, ¿sí? S cuadrada por t igual a la derivada parcial de z con respecto de s. Entonces lo que voy a hacer es pasar lo que tenga derivada parcial de un lado, esta la voy a pasar restando de este lado, y todos estos los voy a pasar con signo contrario del otro lado. Y me va a quedar s por el exponencial de z por la derivada parcial de z con respecto de s, menos la derivada parcial de z con respecto de s, igual a, este de aquí pasa restando, menos el exponencial de z, este que está restando pasa sumando, más t por el exponencial de s por t, este de aquí está sumando, pasa restando, menos 12 por s cuadrada por t. Y bueno, pues ya tengo esta expresión, vamos a factorizar la derivada parcial, me quedaría que s por el exponencial de z menos 1 por la derivada parcial de z con respecto de s, es igual a, voy a poner lo que es constante, lo que es positivo primero, me va a quedar t por el exponencial de st menos el exponencial de z menos 12 s cuadrada por t.
este y este son negativos, el de en medio pues es positivo, lo puse primero. Y ahora si este paréntesis está multiplicando a lo que yo quiero encontrar, pues pasa dividiendo. Y finalmente pues voy a decir que la derivada parcial de z con respecto de s pues va a ser igual a t por el exponencial de s por t menos el exponencial de z menos 12s cuadrada por t entre esto que estaba aquí, que sería s por el exponencial de z menos 1. Y bueno, pues con esto terminaría la primera derivada parcial con respecto de s. Todavía me falta derivar de manera parcial con respecto de t. Vamos a hacerlo nuevamente de manera implícita. ¿Por qué? Pues porque no puedo despejar z y es la única forma que puedo encontrar. Entonces voy a derivar toda mi expresión, toda mi expresión completita con respecto ahora de t. Recuerden que si estoy derivando de manera parcial con respecto de t, s es como si fuera constante. Por lo tanto, aquí me quedaría s por la derivada parcial con respecto de t del exponencial de z, ¿sí? Menos, en este caso, la derivada de una exponencial es el mismo exponencial por la derivada de su argumento. Entonces voy a poner ya de una vez la derivada del exponencial es el mismo exponencial por la derivada de su argumento, ¿sí? Que sería st. Más 4s cúbica por la derivada con respecto de t, pues de t, ¿sí? Y bueno, todavía esto por la derivada de z con respecto de t. Y vamos a seguir desarrollando esto. Voy a intentar bajar el grosor a ver si se ve un poquito mejor. Y sería s, ¿sí? Voy a hacerlo un poquito más grande. Sería s por la derivada del exponencial de z. Quizás sí se ve muy delgadito. Voy a poner s por la derivada del exponencial de z, pues que sería el mismo exponencial por la derivada de su argumento, ¿sí? Con respecto de t, que sería la derivada de z con respecto de t. Vuelvo a repetir, la derivada de una exponencial es el mismo exponencial por la derivada de su argumento. En este caso estoy derivando de manera parcial con respecto de t. Menos el exponencial de s por t, ¿sí? Por la derivada de esto. S es constante, como si fuera constante, y en este caso t, pues la derivada de t con respecto de t, pues es simplemente 1. Entonces me queda simplemente s. Más 4s cúbica por la derivada de t con respecto de t, que sería como si fuera un 1, igual a la derivada parcial de z con respecto de t. Y bueno, vamos a seguir desarrollando. Me va a quedar s por el exponencial de z por la derivada parcial de z con respecto de t, menos s por el exponencial de s por t, más 4 por s cúbica, igual a la derivada parcial de z con respecto de t. Voy a pasar todo lo que tenga derivada parcial de z de un lado y todo lo que no lo tenga del otro. Voy a pasar este para allá, pasa restando. Voy a pasar este para acá, pasa sumando, y este pasa restando. Y bueno, yo obtendría lo siguiente. Obtendría s por el exponencial de z por la derivada parcial de z con respecto de t, menos la derivada parcial de z con respecto de t, igual a s por el exponencial de s por t, más 4s cúbica. Y bueno, pues vamos a factorizar de acá de este lado la derivada. Me va a quedar s por el exponencial de z menos 1 por la derivada parcial de z con respecto de t, que es lo que yo quiero encontrar. Y esto es igual a s. De hecho, aquí me equivoqué en un signo. Está sumando, pasa restando. Sería menos 4s cúbica. Y sería s por el exponencial de s por t menos 4s cúbica. Y ahora si este paréntesis está multiplicando, pasa dividiendo. Y bueno, me quedaría que la derivada parcial de z con respecto de t, pues es igual a s por el exponencial de s por t menos 4s cúbica entre esto que estaba multiplicando, todo completo, s por el exponencial de z menos 1. Y bueno, pues ya tendríamos en este momento pues ya mi derivada parcial con respecto de t. Y recuerden que nuestro resultado ahora es en dos partes, nuevamente, tengo dos derivadas parciales, entonces en el libro pues deberían de venir estas dos respuestas, ¿no? Y bueno, con esto estaríamos terminando en esta ocasión, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales puedan ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.